Hola amigos y amigas, en este nuevo video estaremos hablando sobre los hidróxidos o las bases. ¿Qué son estos compuestos? Estos compuestos son aquellos que resultan de la unión de un metal y el radical hidroxilo con el número de oxidación -1. Por acá tenemos su fórmula general. Tenemos M, OH y X, donde M es el metal, OH es el radical hidroxilo y X es el número de oxidación proveniente del metal. Estos compuestos provienen de la mezcla de un óxido básico más agua. Ejemplo, tenemos el óxido de hierro 2, que hemos aprendido a nombrarlo en un video anterior sobre la nomenclatura de los óxidos. Si no lo has visto, te recomiendo a que vayas a verlo para que puedas comprender este tema. Y tenemos el agua. Si recuerdas, este compuesto que explicamos en el video anterior ha provenido de hierro más 2 más oxígeno menos 2. Números iguales en valor absoluto se tachan y no se ponen subíndices. Y aquí tenemos nuestro óxido de hierro. Cuando este compuesto reacciona con el agua, entonces se forma el hidróxido o base del hidróxido de hierro 2. Fíjate que acá decíamos que la X es el número de oxidación del metal. Bueno, pues como este viene del óxido de hierro 2, el número de oxidación propiamente de hierro es el 2 y esto no se va a perder. Estos compuestos son resbalosos al tacto, tienen sabor amargo y neutralizan los efectos de los ácidos. Dos ejemplos muy importantes de esta clase de compuestos son el hidróxido de sodio o soda cáustica y el hidróxido de potasio o lejía. Estos se utilizan en la fabricación de jabones duros y blandos y como materia prima de desrizados. Vamos a aprender cómo mezclar y nombrar estos compuestos. Acompáñame. Bien, continuemos ahora con la parte de aprender a mezclar y nombrar estos compuestos químicos. Te recuerdo que los hidróxidos o las bases se mezclan con el radical hidroxilo -1. También te recuerdo, muy importante, que estos compuestos se forman de la mezcla de un óxido básico más el agua, por lo que estos compuestos siempre se van a formar con un metal. ¿Por qué? Bueno, porque de los óxidos que ellos vienen son los óxidos básicos, que es la mezcla del metal con el átomo de oxígeno. Realicemos los siguientes ejemplos. Antes de realizarlos, toma en cuenta las reglas básicas que hemos aprendido para mezclar los compuestos. Esto lo hemos aprendido en el tema de los óxidos. Si aún no has visto ese video, te recomiendo que lo veas para que aprendas las 4 reglas básicas para mezclar compuestos inorgánicos sencillos. Entonces, tenemos por acá el primer ejemplo. Tenemos el átomo de aluminio con su único número de oxidación, que es el +3, y el radical hidroxilo con su número de oxidación -1. Como estos números son diferentes, lo que tenemos que hacer es pues intercambiarlos y ponerlo en la parte inferior derecha como subíndice. Es decir, de la siguiente manera. Tenemos aluminio, el 1 pasa para acá, no hay que marcarlo en la fórmula final, abrimos paréntesis, OH y el 3, que es el número de oxidación del aluminio. Por eso es que decíamos anteriormente también que la fórmula para los hidróxidos o las bases son el metal, el radical OH y el número de oxidación del metal. Si te das cuenta, la regla número 4 que aprendimos en los óxidos de simplificar los números de oxidación, acá nunca la vamos a utilizar porque el radical hidroxilo utiliza un número de oxidación -1 y ese es un número que ya no lo podemos simplificar más. Continuemos con la mezcla y luego los nombramos. Entonces acá números de oxidación iguales y en valor absoluto lo tachamos y no ponemos subíndice. Muy importante, fíjate que acá he abierto un paréntesis. Te lo digo en este momento porque es lo que voy a hacer acá ahora. Con este compuesto yo he abierto un paréntesis.
y vamos a compararlo con el hidróxido de sodio, que es el compuesto que estamos mezclando en este momento. Acá fíjate que no es necesario o no es obligatorio yo abrir un paréntesis. ¿Por qué? Bueno, pues porque de cada especie acá habrá un solo átomo. No es lo mismo, por ejemplo, yo colocar esto que voy a colocar ahora, aluminio OH3. No es lo mismo porque acá estoy indicando que de aluminio hay un átomo, de oxígeno hay un átomo y de hidrógeno hay 3 átomos. Sin embargo, acá estoy indicando que de aluminio hay un solo átomo y tanto del oxígeno como del hidrógeno habrán 3 átomos. Por lo que para los hidróxidos tenemos que colocar siempre el paréntesis cuando el número de oxidación del metal sea diferente de 1. Continuemos. Acá vemos que también es el mismo número, tachamos, entonces ponemos de la siguiente manera. Acá tenemos también otro átomo de cobre, pero con un número diferente de 1, por lo que lo colocamos el cobre, abrimos paréntesis, ponemos nuestro radical hidroxilo y el número de oxidación del metal, tal como nos indica en la fórmula general. Acá tenemos el átomo de hierro, entonces la fórmula sería como esto que tenemos acá. Y por último tenemos el átomo de magnesio. Entonces, ¿cómo nombrar estos compuestos? Estos se nombran de manera muy parecida a como aprendimos en el tema de los óxidos. Lo único que acá, en lugar de decir óxido, vamos a decir hidróxido. De igual manera, si el metal con el que estamos trabajando tiene más de un número de oxidación, tenemos que indicar en el nombre, dentro de un paréntesis y en número romano, el número de oxidación que hemos utilizado para crear dicho compuesto. Muy bien, ya hemos culminado con la mezcla de todos nuestros compuestos. Ahora vamos a nombrarlos. Vamos a nombrar el primero, que es el de aluminio, por lo que este se llamaría hidróxido de aluminio. Para este caso no tengo que colocar nada dentro de un paréntesis, ya que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es el más 3. Por lo tanto, existirá ese solo hidróxido de aluminio. Lo mismo que pasa en el caso del sodio, que se llamará hidróxido de sodio. Y esto es lo que nosotros conocemos como soda cáustica. En el caso del cobre, que tiene dos números de oxidación positivo, tenemos el más 1 y el más 2, bueno, pues muy fácil, se llamará hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Vamos a hacerlo, ¿verdad?, un poquito más rápido. Voy a hacer esto indicando que significa lo mismo, por lo que tendríamos aquí el hidróxido de cobre 1, entre paréntesis, cobre acá, y acá tenemos el hidróxido de cobre 2. Tenemos el hierro, que aunque acá hemos realizado con un solo número de oxidación, tenemos que recordar que este elemento tiene 3 números de oxidación positivo, que son el más 2, el más 3 y el más 6. Aquí hemos utilizado el más 6, lo que significa que este compuesto se nombrará como hidróxido de hierro, y colocamos entonces al final, dentro de un paréntesis y el número romano, el número 6, indicando que hemos utilizado el número de oxidación número 6. Y por último tenemos nuestro hidróxido de magnesio. El magnesio es un elemento que está en la columna 2A de la tabla periódica. Te recuerdo que los metales de la columna 1A y 2A de la tabla periódica tienen un único número de oxidación. Ese es un truco también para nosotros saber cuántos números de oxidación tienen los elementos. Y esto lo vamos a aprender en el video donde vamos a hablar sobre la tabla periódica. Pero te cuento que los elementos del grupo 1A, es decir, los de lo que son metales alcalinos, tienen un único número de oxidación, que es el más 1. Tal es el caso del átomo de sodio que tenemos por acá. Los elementos del grupo 2A, que son los metales alcalinotérreos, tienen un solo número de oxidación también, que es el más 2, como en el caso de magnesio que tenemos por acá. Y esta es la razón por la que este compuesto se va a llamar hidróxido ¿de quién? Bueno, hidróxido de magnesio. Y al final no tenemos que colocar
nada dentro de un paréntesis porque el magnesio tiene un único número de oxidación. Amigos, si le ha gustado este video, te recomiendo que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que tengas acceso a mis próximos videos. Recuerda que aprender química es muy importante para la vida. Esto fue todo por hoy, así es que muchísimas gracias y yo me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima.